Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos a Lo que hay y lo que suena. Les saluda Luis Güense y les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a hablar de un instrumento musical al cual estamos muy habituados tanto a ver como escuchar: la guitarra eléctrica. Si nos preguntamos quién fue el inventor de la guitarra eléctrica, debemos decir que la guitarra eléctrica nunca fue inventada. Surgió en la década de 1930 como respuesta a las necesidades de los músicos que precisaban instrumentos con mayor volumen de sonido. La idea era, además de que sonara más fuerte, conseguir una imitación lo más fiel posible del sonido de la música hawaiana, muy de moda en Estados Unidos por aquel entonces. Así, las primeras eléctricas fueron sartenes hawaianas, guitarras de largo mástil y cuerpo de una pieza de aluminio. Mediante la amplificación del sonido se consiguió no solo que los otros instrumentos no ahogaran a la pobre guitarra, sino que ésta adoptara un papel protagonista en las formaciones musicales que se ha mantenido a lo largo de los últimos 90 años. Al tratarse de un instrumento sin autoría definida, numerosos técnicos y músicos han hecho sus aportaciones a la guitarra eléctrica. Aunque quizá los más destacados fueron, a mediados del siglo XX, Les Paul y Leo Fender, cuyos modelos siguen batiendo aún hoy récords de ventas. El instrumento, que suena por vibración electromagnética, se convirtió a partir de la década de 1950 en el rey indiscutible de los escenarios. Rock, blues, heavy metal, country, punk, jazz, rock and roll, pop y otros más. En la actualidad es imposible imaginar una formación de cualquiera de estos estilos sin la presencia de una guitarra eléctrica. Este es sin duda su mayor triunfo. Pronto se generalizó la amplificación por medio de pastillas electromagnéticas para conseguir el efecto deseado. El primero en poner en práctica este sistema fue Adolf Rickenbacker, fundador de la compañía del mismo nombre dedicada a la construcción de instrumentos. Con Rickenbacker, la evolución de la guitarra eléctrica va ligada a la Hawaiian Frying Pan, la sartén hawaiana, pues, que recibe este nombre por estar hecha de una pieza de aluminio. El método Rickenbacker se aplicó a las guitarras que se utilizaban para obtener el sonido hawaiano tan de moda durante las décadas de 1920 y 1930.
Hacia 1931, Adolf Rickenbacker puso en marcha con George Beauchamp y Paul Barth la Electro String Company, una empresa que empezó a construir sus primeras guitarras eléctricas hawaianas, que inicialmente eran de arce y poco después pasaron a fabricarse en aluminio. Según parece, esto ocasionó al principio ciertos problemas de desafinación. Más adelante, las hawaianas eléctricas tenían forma de guitarra convencional y eran de baquelita o chapa metálica. Durante la década de 1930, 3 instrumentos salidos de la fábrica de Rickenbacker fueron de crucial importancia para la posterior evolución de la guitarra eléctrica. La sartén, una de las primeras eléctricas, la Electro Spanish, considerada la primera electroacústica, y la Rickenbacker Electro Modelo B, quizá la primera eléctrica maciza. La guitarra eléctrica, tal como se conoce actualmente, nació sobre la marcha en las décadas de 1930 y 1940. Sin embargo, no puede hablarse de una invención, como decíamos. Su salto a los escenarios debe ser considerado más bien la adaptación a los nuevos tiempos de un instrumento ya existente. El proceso de afirmación de la guitarra eléctrica en la escena musical de mediados del siglo XX va irremisiblemente asociado a la experimentación. Numerosas personas se dedicaron a añadir pastillas a sus guitarras acústicas para amplificarlas y realzar su sonido. Aunque no puede negarse el éxito de este modo de proceder, lo cierto es que conlleva problemas de resonancia que afectaban la calidad del sonido, problemas que animaron a Les Paul y Leo Fender, pioneros de la guitarra eléctrica, a construir instrumentos que mantuvieran intactas sus cualidades sonoras. La conocida marca Gibson fue una de las primeras en entrar en la era de los instrumentos eléctricos. Lo hizo en 1936 con la presentación de su primera guitarra española eléctrica, la ES-150, que comenzó a fabricarse en Michigan. Poco más tarde, la historia de Gibson se entrelazó para siempre con la carrera de Les Paul, quien construyó en la década de 1940 la legendaria guitarra Log, es decir, el tronco, llamada así porque el cuerpo estaba formado por un bloque de madera, que fue la primera guitarra eléctrica de cuerpo macizo, tal como se les conoce en la actualidad. Lester William Polfus, mejor conocido como Les Paul, empezó a experimentar siendo muy joven con diseños de guitarra de cuerpo macizo. A los 12 años de edad, amplificó por primera vez una guitarra para entretener a los clientes del establecimiento de comida rápida en el que trabajaba, que al parecer no le oían muy bien cuando tocaba. El joven Paul metió un micrófono de teléfono bajo las cuerdas y una cabeza de tocadiscos en el interior de una guitarra acústica y conectó ambas cosas a un improvisado amplificador, la radio de sus padres. Al principio, en Gibson, no se tomaron demasiado en serio a Les Paul, al que llamaban el chico del palo de escoba con pastillas. Pero cuando Leo Fender empezó a producir guitarras eléctricas macizas en serie hacia 1950,
no dudaron en requerir sus servicios. Clarence Leo Fender, 1909-1991. Fundó a mediados de la década de 1940 la compañía K&F, que participó en el diseño de algunos modelos de guitarra eléctrica para la empresa de Rickenbacker. En el año de 1946 fundó la Fender Electric Instrument Company y 2 años más tarde se asoció con George Fullerton, quien contribuyó al diseño del prestigioso modelo Broadcaster. Fender pretendía diseñar un instrumento que no se acoplara y que fuera de fácil montaje. En el año de 1944 instaló una pastilla en una guitarra hawaiana de cuerpo macizo. Nació así la Telecaster, también conocida como Broadcaster y comercializada hacia 1950. Un sueño que para algunos no podía prosperar. La sencillez de concepto de la Telecaster consiguió imponerse y desbancar a otros modelos más vistosos, pero de mayor complejidad constructiva. El característico diseño de la guitarra con mástil de arce, golpeador negro y acabado natural amarillento se popularizó rápidamente. La intención de Fender era dar respuesta a una creciente demanda de guitarras eléctricas a través de la construcción de prototipos sencillos y versátiles. La vigencia aún hoy de los modelos que ideó hace más de 50 años son el mejor testimonio de su éxito. Una de las máximas por las que se regían tanto Fender como Paul era la de mantener el sonido puro de la cuerda aumentando su volumen. Aunque a mediados del siglo XX Fender no había diseñado más que la Broadcaster, no tardó en dar a luz nuevos instrumentos. Así, en el año de 1951 nació la Stratocaster, evolución de la Telecaster, que se ha convertido en la imagen por excelencia de la guitarra eléctrica moderna. De forma menos angulosa y con 3 pastillas de bobinado simple, la mayoría de las guitarras tienen 2, se empleó al principio en una forma de tocar limpia y definida. Sin embargo, la forma de entender el sonido de este modelo dio un vuelco con la entrada en escena de Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, sin el cual la historia de la guitarra eléctrica sería seguramente muy distinta, cambió la manera de tocar para siempre. Atraído por los sonidos conseguidos por efectos que se añadían al instrumento, James Marshall Hendrix, que sostuvo por primera vez una guitarra a los 10 años, practicaba imitando a B.B. King.
Al igual que las guitarras acústicas, las eléctricas se dividen en 3 grandes partes: mástil, cuerpo y clavijero. En el mástil se encuentran los trastes, que se van estrechando a medida que se acercan al cuerpo del instrumento. Este, por su parte, es macizo y acoge las pastillas y los controles de volumen y tono, el puente, el selector de micrófonos, el trémolo y el golpeador. Es la parte visualmente más llamativa y, salvo excepciones, se construye en madera. El clavijero, por último, se encuentra al extremo del mástil y permite controlar, mediante las clavijas, generalmente de metal, la tensión de las cuerdas y afinar con precisión el instrumento. Aunque el número de pastillas de una guitarra eléctrica es variable, oscila entre 1 y 3, lo más habitual es que tenga 2 o 3. El cableado, o sea, el hilo de cobre en torno a las piezas polares magnéticas, está protegido mediante unas tapas. El puente presenta también numerosas diferencias entre los modelos, aunque es común que las cuerdas pasen sobre estelas individuales. Ahora, amigas y amigos, vamos a darnos una vuelta por el taller donde se fabrican las guitarras eléctricas. Aunque las guitarras eléctricas pueden construirse de forma artesanal, lo más habitual actualmente es que se fabriquen mediante los modernos procesos productivos en serie, instaurados por las grandes marcas. La construcción modular permite fabricar el cuerpo de madera de arce, caoba, aliso, fresno u otras maderas duras y el mástil por separado y luego atornillarlos. Una vez torneado el mástil, se tallan en él las ranuras en las que se insertan los trastes, que deben estar realizadas con mucha precisión para que encajen perfectamente. Después, las pastillas y los controles se montan sobre el golpeador, que posteriormente se une al cuerpo, en el que ya se ha cortado la forma de estas piezas para que encajen sin problemas. El puente y el clavijero van también atornillados, lo que permite que puedan desmontarse sin mayores dificultades en el caso de que precisen ser reparados. Sin embargo, el clavijero también puede ir pegado con pegamento, dependiendo de las preferencias del fabricante.
En algunos casos, el mástil es una pieza de madera que atraviesa toda la longitud de la guitarra, de modo que también forma una parte del cuerpo. Así, se hace necesario añadirle a ambos lados unos cuernos o aletas de madera para darle la característica forma de las guitarras eléctricas convencionales. En la década de 1970 podían verse los puntos de unión entre dichas piezas y el mástil, pero en la actualidad las diferentes capas de pintura permiten ocultarlos. Las guitarras eléctricas tienen el cuerpo macizo, esto es, no presentan caja de resonancia como las acústicas. Suelen hacerse con maderas resistentes como caoba, arce o fresno. Su forma, salvo algunos modelos ciertamente excéntricos, se parece bastante a la de la guitarra acústica, aunque es mucho más estilizada. Los acabados de las guitarras eléctricas son innumerables, de colores, opacos, metálicos, con diseños atrevidos, etc. La guitarra eléctrica se compone de tres grandes partes: el clavijero, mástil y cuerpo. El mástil oculta una barra interior de acero, el alma del mástil, que evita el arqueamiento de la madera. El golpeador, una pieza con carácter opcional que se atornilla al cuerpo, puede ser metálico o de madera, aunque lo más habitual es que se fabrique en plástico. Las guitarras eléctricas tienen 6 cuerdas que suelen ser de acero, aunque también pueden encontrarse algunas de hierro, acero templado, aluminio, zinc o bañadas en plata u oro. El diámetro de las cuerdas varía en función del gusto de cada guitarrista, así como el tipo de música que toque. La guitarra eléctrica necesita ser amplificada para que suene, ya que tiene el cuerpo macizo. Así, el cuerpo presenta un orificio, la entrada del jack, al que se conecta un cable que va al amplificador. Una serie de controles situados sobre el cuerpo de la guitarra
permiten combinar el uso de diferentes pastillas y ajustar el volumen del sonido. Las pastillas, que pueden ser de bobinado único o doble, contienen bobinas de hilo de cobre muy fino. Cada pastilla está compuesta por 6 imanes, uno para cada cuerda, que generan un campo magnético junto a estas y les inducen corriente cuando vibran. El instrumento, por tanto, suena por vibración electromagnética. Sin las pastillas, no se podría escuchar la guitarra en un amplificador. Algunas guitarras eléctricas incorporan la llamada palanca de vibrato, que unida al puente permite cambiar la tonalidad de las cuerdas, devolviéndolas después a su estado de afinación original. Amigas y amigos, esto fue Lo que hay y lo que suena. Muchas gracias por acompañarme en este pequeño viaje al instrumento tan popular, tan conocido y tan aceptado que es la guitarra eléctrica. Soy Luis Güense y los espero el próximo lunes en punto de las 9:30. Hasta la próxima.